Bien, amados hermanos, continuamos con la doctrina de la santificación y para hoy tenemos el punto número 17 y el punto número 18. El punto número 17 corresponde a la santificación dentro del plan y voluntad de Dios. Ofrece también medios gloriosos de gracia para el logro y virtud de la santificación. Y el punto 18 corresponde a la santificación interna. Santificación interna. Bien, vamos a hablar, amados hermanos, con relación a este punto número 17. Vamos a hablar acerca de las fortalezas que se levantan en contra de la santificación. Fortalezas que se levantan en contra de la santificación. La santificación, amados hermanos, es una verdadera lucha del creyente, como lo hemos dicho varias veces, en donde el logro o el camino de la santificación presenta muchos obstáculos o se le presentan muchos obstáculos e impedimentos que en algunos de los casos son fortalezas espirituales o enemigos de la cruz de Cristo. Leemos, por ejemplo, en Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice la palabra del Señor: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es, amados hermanos, encontramos que los creyentes tienen un enemigo y ese enemigo la Escritura lo presenta como Satanás, como el diablo, como el engañador. En este caso, la Escritura habla acerca de el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Mas, sin embargo, por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos da a nosotros no solamente el perdón, no solamente la salvación, sino la vida eterna. Y dice la palabra del Señor para que la tengan en abundancia. Leemos también ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un hecho, es una realidad de que la misma Biblia nos enseña de que no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad. Así que dentro de ese camino de santificación tenemos que entender que hay quien se opone a que el ser humano viva en adoración, viva para satisfacer la voluntad de Dios. Ese es el plan, el propósito por el cual usted y yo, amados hermanos, hemos sido salvos. Es para satisfacer la voluntad de Dios, para que podamos deleitarnos en la justicia, en la verdad, deleitarnos en esos mandamientos, deleitarnos en lo que Dios demanda para el ser humano. Recordemos, amados hermanos, que la ley imponía esas leyes, esas demandas rígidas, sólidas, duras. Pero ahora en la gracia de Dios, en esa nueva ley, la ley del Espíritu, todo creyente ama esa ley, se consagra y se dispone de voluntad y de corazón a satisfacer esa ley, porque entiende que es lo mejor para su vida, para su salud espiritual. Ahora,
Vamos a mirar 3 punticos importantes con relación a esos medios gloriosos de gracia para el logro y la virtud de la santificación. Recordemos también, amados hermanos, que habíamos visto medios para una santificación integral y habíamos hablado acerca de la fe. Esa fe que primeramente separa al creyente de todo tipo de argumentos que lo implique como copartícipe o colaborador en la obra de salvación. Hablamos también acerca de la fe que consagra al creyente para la vida eterna por el mérito único de la obra de redención. Y hablamos también acerca de la fe que involucra directamente al creyente a una experiencia personal de santificación como fruto de la nueva vida en Cristo Jesús. Y ahorita estamos hablando acerca de esos medios gloriosos de gracia para el logro y la virtud de la santificación. Y vamos a mirar, número 1, la santificación es consagrarse a la verdad. Consagrarse a la verdad. Nuevamente caemos en ese punto número 15 donde habla acerca de la santificación. Es una completa disposición y entrega a vivir en la verdad. Habíamos hablado acerca de esto, de la importancia, amados hermanos, de conocer la verdad, de amar la verdad y de sujetarnos a esa verdad, vivir esa verdad. Así que la santificación es consagrarse a esa verdad, vivir por la verdad, amar la verdad, conocer la verdad y defender la verdad. Como lo dice ahí en ese pasaje de Juan capítulo 17, verso 17, que habla de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús ahí en esa oración delante del Padre dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es de suma importancia que podamos entenderlo, amados hermanos. Estaremos continuamente repitiendo y cayendo en lo mismo. Y la verdad, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Cristo es fundamental para que podamos nosotros verdaderamente encaminarnos y aferrarnos a ese camino de santificación. Número 2, la santificación es apartarse del error, la herejía y las doctrinas que niegan y oscurecen la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Doctrinas que niegan y oscurecen y corrompen la gloria de la santidad de Dios y su gracia de salvación. Eso también es parte de nuestra santificación. No es solamente aquello que corresponde, digamos, al pecado, que corresponde a las cosas inmorales, etcétera, etcétera, sino que también corresponde, amados hermanos, a apartarnos de aquellas enseñanzas, de aquellas doctrinas que durante años muchos predicadores han enseñado, están enseñando y seguirán enseñando. Miramos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en el capítulo 4, primera carta a Timoteo, capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el mismo apóstol Pablo, ahí en la segunda carta, capítulo 3, carta a Timoteo, capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol Pablo, a estos evita. Igualmente, amados hermanos, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso es de suma importancia que podamos entender que la santificación es también apartarse del error, apartarse de la herejía y de las doctrinas que niegan y oscurecen la verdad del Evangelio, que corrompen la gloria de la santidad de Dios y su gracia de salvación. Por eso es de suma importancia conocer la verdad, amar la verdad, inquirir en esa verdad con diligencia, a fin de poder nosotros cimentar un pensamiento sólido en cuanto a la verdad del Evangelio, en cuanto a la verdad de la manifestación y revelación, no solamente de Dios, sino de Cristo Jesús. Es de suma importancia tener claro lo que la Escritura nos enseña acerca de esas doctrinas fundamentales para nuestra fe, para nuestro crecimiento, para nuestra vida en santificación. Apartarnos del error. Muchas personas simplemente simpatizan con el carisma del predicador, con los ambientes y lujos de algunos templos, con la familiaridad, de pronto la hermandad de algunas congregaciones, pero no les interesa si lo que se enseña, si lo que se dice está de acuerdo a la palabra del Señor. Recordemos que estos falsos predicadores, falsos maestros, engañadores, son muy sutiles para manipular las Escrituras. Recuerdo hace algunos años que estaba escuchando a una persona hablar acerca de la ley. Estaba enseñando ahí por internet, estaba escuchando una enseñanza y hablaba acerca de la ley. Entonces llamé a mi esposa y le dije, mira, quiero que escuches esta enseñanza acerca de la ley. Y comenzamos a escucharla y hablaba y versos bíblicos y aquí usando el Nuevo Testamento y nuevos versos bíblicos acerca de la ley. Y su énfasis era en que los creyentes tenían que guardar la ley o si no, no podrían ser salvos. Y cuando
Terminamos de escuchar, le dije a mi esposa, le dije, ¿y qué piensas? Y me dijo, no, que estamos mal, que tenemos que guardar la ley. Le dije, ¿estás segura? Dijo, sí, usó la palabra, usó todo. Y le dije, ok, ahora vamos a revisar esos versos bíblicos, anoté los versos bíblicos y comenzamos a mirarlos en su contexto. Y decía totalmente lo contrario. Entonces, amados hermanos, para una persona que se va rápidamente por lo que aparentemente dice la Biblia, es fácil de engañar. Así que, amados hermanos, es de suma importancia que nosotros conozcamos la verdad, que amemos la verdad, que seamos diligentes en conocer y en defender esa verdad. Es fundamental no solamente conocerla, entenderla, amarla, vivirla, sino también defenderla. Miramos también ahí en la carta de Judas, capítulo 1. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Defensa de nuestra fe, amados hermanos, es de suma importancia. Entonces, no solamente conocer la verdad, vivir la verdad, amar la verdad, sino defender esa verdad frente a aquellos hombres que corrompen el Evangelio, que corrompen y enseñan herejías desde los púlpitos. Y hay muchas personas que siguen esta clase de personas sencillamente porque ignoran la verdad de las Escrituras. Punto número 3, la santificación. Es vivir, amados hermanos, de acuerdo con la palabra del Señor. Es meditar en ella, es valorar las riquezas de su conocimiento y hacerla su estandarte de vida, conducto moral y espiritual, que son las mismas escrituras que contienen el verdadero conocimiento de Dios, Dios el Padre, y la obra de su Hijo y la obra del Espíritu Santo. Amados hermanos, santificación es vivir de acuerdo a la verdad. Santificación es consagrarse a la verdad. Santificación es apartarse del error y de la herejía. Para muchos creyentes, amados hermanos, la santificación concierne al cambio exclusivo de la moralidad y la conducta del creyente. Y en muchos de los casos ignoran y pasan por alto el propósito del adversario, el diablo, en contra del creyente, que básicamente es nublar, engañar y oscurecer el pensamiento de los incrédulos para que la verdadera luz del Evangelio y la correcta doctrina de la gracia salvadora, sea distorsionada. Ese es el plan, ese es el objetivo de Satanás. Por eso leímos, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ahí mismo dice, sed sobrios y velad, estar atentos. Es un llamado de atención al pueblo de Dios, es un llamado de atención a la iglesia, es un llamado de atención a los creyentes, diciendo que hay un adversario y que anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Satanás, amados hermanos, es el enemigo de los creyentes.
enemigo número uno de esa vida en santificación, y a como dé lugar tratará de nublar y engañar y oscurecer el pensamiento de los incrédulos, y no solamente de los incrédulos, sino también de aquellos que se han refugiado bajo la luz del Evangelio, a fin, amados hermanos, de que sigan un evangelio, un camino totalmente diferente. Y con relación a los incrédulos, amados hermanos, Satanás se encargará de que no reciban esa fe auténtica y que los creyentes sigan un evangelio totalmente diferente, un evangelio plagado de mentiras, de herejías, especulaciones con relación a la persona de Cristo, su deidad y su obra redentora. Amados hermanos, el plan, el propósito de la redención es salvar al pecador, es establecerlo, fundamentarlo, ubicarlo, ponerlo, trasladarlo al reino de Cristo. Darle una nueva identidad con relación a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas personas quieren suplantar, quieren robarle la gloria a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y utilizan la fe de las personas que se acercan sinceramente a Dios, utilizan esa fe, la manipulan para que las personas no sigan el evangelio correcto. Es tanto el engaño del maligno que muchos creyentes, amados hermanos, han considerado que la vida cristiana no es más que una religión. Así es, amados hermanos, una religión que certifique que las buenas intenciones de una persona y el buen comportamiento son virtudes suficientes para la vida en santificación. Pero la verdad, amados hermanos, es que las buenas intenciones, los buenos deseos y el buen comportamiento solo podrían maquillar el carácter de una persona, siguiendo algunos criterios o dogmas o reglas legalistas, contribuyendo a cambios específicos en su conducta, proporcionándole una tranquilidad a su conciencia y satisfacción con su nueva experiencia de santificación. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que las buenas intenciones jamás en la vida y en la realidad espiritual jamás pueden ni podrán sustituir la obediencia a la voluntad de Dios, ni mucho menos forjar una santidad desde lo más íntimo y profundo del corazón. Podemos mirar, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, del verso 9 al verso 14. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, dice la palabra, me esforcé, dice Saúl, pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino
sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo, amados hermanos. Las pequeñas locuras de un creyente, las pequeñas locuras de un predicador, las pequeñas locuras de un líder, a veces se convierten en desobediencias. Esas buenas intenciones que posiblemente tenemos de hacer cosas para satisfacer a Dios. Pero la verdad sea dicha, amados hermanos, lo único que puede satisfacer la voluntad de Dios es eso, amados hermanos, que podamos nosotros poder ser obedientes a esa voluntad. Por eso es que la religión, las enseñanzas que medio maquillan la verdad, pueden ser enseñanzas destructoras, las herejías. Por eso es de suma importancia que podamos entender que hay que apartarnos, separarnos de aquellas doctrinas que niegan y oscurecen la verdad del Evangelio. Sobre todo la verdad en cuanto a la obra redentora. La santificación, amados hermanos, no es un asunto de criterios personales, no es un asunto con relación a mis deseos, a mis pensamientos, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. No, amados hermanos, este es un engaño y es una forma superficial de ver la santificación. Esta forma de ver la santificación planta a una persona en religiosa, con énfasis solamente en una santificación externa, sin ningún vínculo con el verdadero conocimiento de la obra de redención, la gloria del poder del Espíritu Santo y la voluntad de Dios. No es simplemente con portarnos bien, con pensar bien. No, amados hermanos, la santificación está involucrada directamente con la obra de redención, con el nuevo nacimiento, que la persona verdaderamente haya experimentado esa conversión, ese arrepentimiento genuino, esa verdadera vida en Cristo Jesús. Eso es, amados hermanos, lo que nos enseña la Escritura con relación a esa vida en santificación. Nosotros en Cristo Jesús producimos ese fruto. Lo dice el mismo Señor ahí en el capítulo 15, amados hermanos, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados hermanos, la vida en santificación concierne a esa verdadera vida en Cristo Jesús. Separados de él, es imposible que una persona pueda tener una vida en santificación. La santificación no es portarme bien, no es pensar bien, no es actuar bien. Amados hermanos, la santificación es satisfacer la voluntad de Dios, es comprometernos con esa verdad, es buscar esa verdad, es amar esa verdad, es vivir esa verdad, es defender esa verdad. Eso es una vida en santificación.
El apóstol Pablo ahí mismo en su carta a los Colosenses, amados hermanos, carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 9, dice la palabra del Señor y dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y da las razones, el propósito, el para qué, el por qué. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, santificación es crecimiento en el conocimiento de Dios, en las verdades que emanan de las sagradas escrituras, las cuales transforman, mudan nuestro pensamiento y nuestro carácter, transforman nuestro carácter conforme al carácter de Cristo Jesús. La segunda carta a los Corintios, amados hermanos, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Habla acerca de la gloria, el evangelio de la gloria de Cristo. Entendemos que no solamente el evangelio es presentar la obra de redención, sino que el evangelio también es hablar acerca de la gloria de Cristo, es hablar acerca de ese carácter de Cristo. Y nosotros como creyentes, nosotros vamos a ser transformados conforme a esa gloria, conforme a esa imagen. Ahora, si la imagen de Cristo, la gloria de Cristo está distorsionada, el evangelio está distorsionado, pues vamos a seguir un camino completamente diferente. Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Qué tremendo, amados hermanos. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7 dice: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Qué tremendo, amados hermanos. Hay personas que han sido engañadas, que la luz del evangelio no vino a su vida, que fueron enceguecidos, que su entendimiento fue enceguecido y se han convertido, se han autoproclamado como maestros, como portadores del evangelio, y están engañando y están presentando un evangelio distorsionado. Y lo más tremendo es que muchas personas siguen por ese camino de corrupción, ese camino distorsionado, ese camino que no lleva ni al perdón, ni a la salvación, ni a la vida eterna. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso es de suma importancia que nosotros entendamos que la santificación es consagrarse a la verdad. La santificación es apartarse del error, apartarse de la herejía. Y santificación es vivir de acuerdo a la verdad, ser obedientes. Mire lo que pasó a Samuel. Consideró en su opinión personal, tuvo buenos deseos, buenas intenciones, pero las buenas intenciones jamás pueden sustituir la obediencia a Dios. Tenemos que entender que las buenas intenciones, amados hermanos, jamás en la vida y en la realidad espiritual pueden ni podrán sustituir la obediencia a la voluntad de Dios, ni mucho menos forjar
una santidad en lo más íntimo del corazón del creyente. Leemos ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 4 y 5, respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Filipenses capítulo 3, verso 12, 18 y 19 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amados hermanos, la santificación concierne a una vida espiritual. Pero la religión sumerge, somete a una persona y a su fe a la vida terrenal. Pero la santificación, amados hermanos, es una vida espiritual, es llevar una vida espiritual, es consagrarse a la verdad, es apartarse del error y de la herejía y de las doctrinas que niegan y oscurecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Santificación es vivir de acuerdo a la palabra, es meditar en ella, valorar las riquezas de su conocimiento y hacerla su estandarte de vida y conducta moral y espiritual. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Esa es la vida en santificación. Y para ir terminando, dice, así que la verdadera santificación parte del hecho de que es prioridad la obediencia frente al conocimiento y vivencia del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina en cuanto al conocimiento de Cristo y su gracia de salvación. Por eso, como dice la segunda carta a Timoteo, porque vendrá el tiempo, capítulo 4, segunda carta de Timoteo, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La santificación, amados hermanos, es un llamado de atención, no solamente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a considerar que tenemos un enemigo, y se levanta con esas fortalezas que tratarán de apartar a los creyentes de esa vida en santificación. La santificación es una lucha del creyente, en donde el logro y el camino de la santificación va a presentar muchísimos obstáculos e impedimentos. Pero, amados hermanos, Dios, en su gracia y en su misericordia, nos ha dejado preciosas y hermosas promesas. Nos ha dejado su presencia, su palabra, la oración, para que podamos nosotros hacerle frente a esos obstáculos y poder nosotros vivir esa verdadera experiencia de santificación. Bien, punto número 18, santificación interna. Santificación interna. Recordemos, amados hermanos, estas palabras. Tenemos que entender que las buenas intenciones jamás en la vida y en la realidad espiritual pueden ni podrán sustituir la obediencia a la voluntad de Dios, ni mucho menos forjar una santidad desde lo más íntimo
del corazón del creyente. Por eso los factores para el logro de la santificación están expresados en el verdadero propósito de la redención, que como principio fundamental es resolver la parte legal de su condición pecaminosa frente a la justicia y santidad de Dios por medio de la justificación. Eso es parte fundamental de esa vida en santificación. Por eso leíamos ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en donde Jesús enseña que separados de Él es imposible que nosotros podamos crecer, es imposible que nosotros podamos madurar. Separados de Él nada podemos hacer. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, estamos en ese buen olivo, estamos en esa vid verdadera, produce en nosotros un fruto genuino, un fruto auténtico. Así que factor número 1 que resuelve la santificación es sencillamente esa parte legal en cuanto a nuestra condición pecaminosa, la justificación. El factor consecuente es resolver la renovación del entendimiento, plantando la verdadera convicción del pensamiento humano hacia ese conocimiento de la voluntad de Dios. Y consecuentemente, para la vida del creyente, amados hermanos, se involucra la santificación como fruto de la realidad, de la justificación y renovación del pensamiento, a fin de forjar una identidad en unión con Cristo. Este es el camino a la santificación como experiencia y renovación de su carácter o personalidad. En esta santificación, amados hermanos, es donde se debe considerar que la mayor atención de la santificación está concentrada en el corazón del que ha sido regenerado, justificado y santificado por la obra de Cristo Jesús. Por eso es que esa santificación que ofrece la vida religiosa es una santificación externa, es una santificación superficial. Pero la verdadera santificación, amados hermanos, concentra toda su atención en el corazón del ser humano. Como lo habíamos dicho antes, amados hermanos, las buenas intenciones jamás en la vida y en la realidad espiritual pueden ni podrán sustituir la obediencia a la voluntad de Dios, ni mucho menos forjar una santidad en lo más íntimo y profundo del corazón de un creyente. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso es que la santificación se concentra específicamente en el corazón, en el alma de una persona. Tenemos que entender que el alma del creyente, su verdadera personalidad y su esencia de ser y de existir, reside en el corazón. En términos claros, concierne a la renovación del pensamiento, sentimientos y decisiones. Así que el corazón mismo del creyente se convierte en la lucha más grande para el logro de la santificación, ya que aunque hayan influencias externas, es el corazón que refleja el pecado, la desobediencia, la inclinación por lo impuro, lo inmoral, sus miedos, sus deseos, sus malos pensamientos, el afán por lo terrenal, que en algunos casos arrastra el corazón a los deseos inmundos de este mundo. Así que la lucha diaria y objetivo de una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo es conquistar, purificar, limpiar, apartar, consagrar su corazón a una plena obediencia de la voluntad de Dios. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Eso dice la palabra en Proverbios capítulo 4, verso 24. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos, el corazón del ser humano, dice el profeta Jeremías, que es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Dice también la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Qué tremendo, amados hermanos. Y para ir terminando, Santiago capítulo 1, verso 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La santificación, amados hermanos, es interna. Es lo más importante para que podamos nosotros entender lo que es verdaderamente vivir en Cristo Jesús. Y quiero terminar con este pasaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 36, verso 24 en adelante. Dice la palabra del Señor, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestro corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amados hermanos, Dios nos ha escogido con un propósito, y es un propósito justo, es un propósito santo. Hemos sido llamados, amados hermanos, escogidos como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que podamos nosotros anunciar, dar a conocer esas virtudes que caracterizan verdaderamente la gloria de Dios. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. Si esta enseñanza ha sido de edificación, de bendición para su vida, compártela con otra persona. Que Dios los bendiga y no se pierdan nuestra próxima enseñanza con relación a esta doctrina de la santificación.